Buenos días, doctora. Buenos días, Nefertiti. Vamos a empezar. Ya podemos comenzar, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un artículo que es de la revista de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, que esta revista tiene un factor de impacto del 1.731, que fue lo último registrado. Esta revista y este artículo fueron en lo que es España, y pues tenemos como autores a los que son Josep Montserrat, a Pere Godoy, a Josep Ramón, a Inés Cruz y Mónica Solanés. Este artículo pues lleva como nombre, bueno, como título, lo que es efectividad de la vacunación antigripal para evitar el ingreso hospitalario por agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, vamos a tener primero lo que es su resumen y el abstract, que en la introducción vamos a tener el objetivo principal y también vamos a tener objetivos secundarios. Vamos a tener primero el principal, que es el determinar pues la efectividad de la vacunación antigripal para evitar la hospitalización, para agudización, de las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Y como objetivos secundarios tenemos que se estimó la prevalencia de vacunación y los factores asociados. En este método se incluyeron, bueno, como métodos vamos a tener que se incluyó un estudio de cortes, se realizó un estudio de cortes retrospectivos, que se incluyó 1.323 pacientes diagnosticados con lo que es el EPOC. Se realizaron 2 cortes, la primera con pacientes vacunados contra la gripe estacional y la segunda corte con no vacunados. En esta, pues, se cuantifican quiénes sufrieron de hospitalización. Y eso lo das en material y método donde efectividad. Ese es el resumen. Pásate a la introducción. Ok, muy bien. A ver, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que buscar en la introducción, Nefertiti? ¿Por qué se va a realizar esta? Primero, ¿qué cosa? Primero, ¿qué buscamos? Bueno, la definición de las enfermedades pulmonares. La definición de las variables, así como tú te lo sabes, la definición operativa de las variables. Entonces, ¿cuáles son sus variables de ellos? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Okay. Y lo que es la vacunación. ¿Independiente o independiente? Dependiente. ¿Y luego la vacunación? Dependiente. ¿Las dos son dependientes? No, el EPOC es el dependiente de la vacunación. Okay. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ¿sí define bien qué es el EPOC? Sí. No lo define. Más adelante vienen cifras. Más adelante. No es definición. Eso no es definición. A ver, ¿qué es una definición? Porque aquí dice la mortalidad y la frecuencia, pero ¿qué es una definición? ¿Cómo consideraron ellos EPOC? O sea, ¿cómo incluyeron a los pacientes como EPOC? O sea, ¿cómo con no? ¿Perdón? Con el índice tabáquico. Eso no es EPOC. ¿Cómo hicieron el diagnóstico de EPOC? Es que como su corte es retrospectiva, o sea que se basaron en los datos, aquí al último nos indica básicamente que ellos nomás se basaron o consideraron como un paciente con EPOC a cualquiera que requiriera hospitalización y que en su informe de alta fuera su diagnóstico principal, EPOC. así tal cual.
O sea, que ya eran, o sea, ellos lo que dijeron, estos los diagnosticaron EPOC, sabrá Dios quién, pero fueron diagnosticados como EPOC. Eso es una cosa que sí se hace mucho. O sea, este paciente tiene vitiligo y yo digo que es vitiligo porque ahí en el expediente dice que es vitiligo. Alguien lo estudió y alguien dijo que era EPOC. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico de EPOC, Israel? Si somos muy puristas. Doctora, Mándale. ¿no será por espirometría? Por una espirometría, claro. O sea, tú haces un diagnóstico de EPOC por espirometría. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos debían de haber puesto, pues se hizo, o sea, pacientes con EPOC diagnosticados por espirometría. Sí, porque en el expediente dice, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, ellos hubieran puesto así, pues ya todo el mundo sabemos que sí era un EPOC y no una asma exacerbada o una fibrosis pulmonar. No sé, otra cosa. Bueno, entonces, estos eran epoquianos que ya habían sido diagnosticados. ¿Qué más? Bueno, aquí en la introducción destacamos lo que es que los pacientes con EPOC pues suelen tener una media entre 1 a 4 agudizaciones cada año, y esta pues es una causa más frecuente de lo que es la mortalidad y la primera causa de ingreso al hospital por una enfermedad respiratoria. También pues que la vacunación antigripal es considerada la medida de prevención primaria más eficaz para prevenir pues esta situación. Y también que pues en Estados Unidos hay un porcentaje que todavía no se vacuna, y esto se ve reflejado, por ejemplo, que entre el 40 y el 50% de las personas tienen un alto riesgo, y así nos da también unidades de otros países. Y pues la vacunación antigripal va a reducir la mortalidad en un 41% en los individuos que se consideran de alto riesgo. Y pues ya en el último párrafo vamos a tener los objetivos, tanto el principal como los secundarios, que el principal pues es el determinar la efectividad de la vacunación antigripal para pues evitar la hospitalización por el EPOC agudizada en los pacientes del área geográfica de Playa-Urgel. Y los secundarios pues es estudiar los factores asociados a vacunarse, los factores relacionados con el ingreso hospitalario por agudización de la enfermedad, y estimar pues la prevalencia de la vacunación antigripal en este subtipo de pacientes. Y ya pues vamos a tener lo que son los métodos, que vamos a tener que van a ser cortes retrospectivas ¿le bajas poquito? Bueno, con una zona de influencia de 35,000 habitantes, y pues incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de EPOC que se registraron en la historia clínica, en una historia clínica, con un total de 1.327 pacientes. Y ya le das un poquito para arriba, por favor. Y luego ya vamos a tener cómo fueron clasificados, que van a ser en 2 cortes. La primera corte van a ser los pacientes que fueron vacunados, y en la segunda corte vamos a tener los pacientes que no fueron vacunados. Esto se tomó en cuenta a la campaña que se hace anual, que fue del 3 de octubre al 30 de noviembre. También aquí se tomó en cuenta el tiempo que habían tenido anteriormente para lo que es el ingreso hospitalario por una agudización anteriormente. Y pues ya tenemos
lo que comentamos anteriormente, que se consideró a los pacientes con EPOC que ya tenían una hospitalización previa y tenían como diagnóstico principal. Bueno, y aquí vamos a tener lo que son las variables del estudio. Aquí es importante destacar que pues cada paciente se obtuvo una información que van a ser de datos epidemiológicos y demográficos, que van a ser antropométricos, el hábito tabáquico, lo que son datos espimétricos, comodidad asociada. Espirométricos. Espirométricos, perdón. Comodidad asociada y lo que es antecedentes personales de neoplasia. ¿Le das para abajo? A ver, entonces, Nefertiti, de los variables de espirometría, ¿qué tomaron en cuenta? Lo que es la gravedad del EPOC. ¿Cuáles variables tomaron? Pues las clasificaciones, ¿se pueden decir? No, ahí está. ¿Cómo se llama? Es que no le estaba, bueno, es la moderada, la grave, la muy grave. ¿Sí se refiere a eso? A ver, Israel, ¿qué tomaron en cuenta para los datos espirométricos? ¿Cómo se llaman? Sí, doctora. Bueno, primero quería aclarar algo antes de continuar, de que ellos sí tomaron en cuenta los datos espirométricos, pero no para su definición de lo que es el EPOC, sino como ciertas variables que ellos tomaron en cuenta porque relacionaron la gravedad, bueno, otros síntomas o otros factores de riesgo que presentaban los individuos para que presentaran la exacerbación de los datos. Entonces aquí encontramos que los datos que ellos tomaron en cuenta fueron estos que están subrayados, que FEB significa volumen expiratorio máximo. Forzado. Forzado. Volumen expiratorio forzado. ¿Y el 1? El 1 es en el primer segundo. Uh-huh. Es en el primer segundo. Es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración. ¿Sí sabes cómo se hacen las espirometrías? Sí, doctora. Bueno, más o menos. Es como un aparatito del cual tú, pues, como si le soplaras. Y el aparatito, ¿cómo si le soplaras? Le soplas. Le soplas con todas tus fuerzas del mundo mundial. Entonces lo soplas. ¿Ya? Entonces, este volumen, lo que mide son volúmenes, porque pues lo que tiene el pulmón son volúmenes. Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, es como si fuera un termómetro que le mide la temperatura, pero en este caso lo que le vamos a medir es el pulmón, cuál es la función de su pulmón, y lo que mide son volúmenes, entonces esos son volúmenes, ¿sí? Entonces, aquí tú vas a medir el B1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea, lo que sopla el volumen que tiene el paciente en el primer soplido del primer segundo. La segunda, ¿esto para qué te sirve? Es que si no, ¿cómo vas a decir que es leve, moderado y severo si no sabes qué es? ¿Qué tienen los epoquianos? ¿Tienen bajo el BF1? Es a eso que me refiero, que tienen que decir aquí en la, ¿cómo se llama? En la introducción. O sea, si tú no sabes lo que es cada, por supuesto que ellos dijeron, pues todo mundo sabe, por Dios, o sea, si alguien va a leer esto, ya saben, ¿no? ¿No crees tú? Bien, pero bueno, nosotros no sabemos, entonces el BF1 está afectado aquí. No sabes. Bueno, el siguiente, ¿qué es? Sí, es que como tal no nos dice si los pacientes están bien o están mal, porque no... Ajá, eso ya se sabe, o sea, tú ya sabes, por ejemplo, tú haces una espirometría y así haces el diagnóstico. Tú dices,
¿Cuál es el volumen que está alterado? Y en base a eso tú dices, es un EPOC, es un asma, es una fibrosis pulmonar, sí, haces el diagnóstico, dependiendo de qué volumen es el que está alterado. Aquí tú dices el BF1 y luego ¿cuál es el otro? El FVC, que es la capacidad vital forzada. Vital forzada. Y luego ahí hay una relación entre BF1 los dos valores. Y la ¿qué? La capacidad vital forzada. Ok. ¿Cuál de estos crees tú que está alterado en el EPOC? La relación entre los dos valores. La capacidad vital forzada y, por supuesto, la relación entre uno y otro. Entonces, así tú dices, mira, ahí dice BF1 menor del 80% y relación, ahí dice lo que es cada cosa. A ver, dínoslo, Nefertiti. Pero bien, Nefertiti, léelo bien. A ver. ¿Ya se nos fue? ¿Ya se fue Nefertiti? ¿Se fue? A ver, Israel, pues tú. Sí, doctor. Bueno, ellos lo clasificaron de la siguiente manera. Una gravedad de EPOC leve o desconocido cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo era menor o igual al 80% y cuando la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital era menor a 0.7 o cuando básicamente no tenía ningún registro. Después lo clasificaron como moderado cuando Así se lee BF1. Bueno, cuando el FEV1 era mayor o igual al 50%, pero menor al 80%. Y cuando la relación FEV1 y FEVC es menor a 0.7. Grave cuando FEV1 es mayor o igual a 30% y menor al 50%. Y cuando la relación de estos dos valores es menor a 0.7. Muy grave cuando FEV1 es menor al 30%. O cuando la FEV1 es menor al 50%, pero además presenta insuficiencia respiratoria y pues el valor, va a ser como una constante porque siempre va a ser menor a 0.7. Y bueno, estos ya son los datos espirométricos. Los demás datos que tomaron los consideraron factores de riesgo y son enfermedades que representan una comorbilidad asociada como la hipertensión arterial, dislipidemia, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, los pacientes que tienen síndrome metabólico, aquellos que padecen insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas, insuficiencia renal crónica y cirrosis. Bueno, aquí estos datos los vamos a ver en una de las tablas y como tal no nos explica la condición del paciente. Ellos asumen que nosotros pues ya lo sabemos porque me imagino que normalmente la gente que lee los artículos son personas que ya conocen un poco del tema. Lo que sí se hace o lo que sí nos indica este artículo es que la relación que guardan la gravedad de todos estos datos en comparación con la vacunación y lo vamos a explicar más adelante. Bueno, en cuanto al análisis estadístico que se realiza en este artículo, pues es un análisis estadístico comparativo de las variables que señalan. Se indica que pues hacen primero un análisis bivariado y después uno multivariado porque toman en cuenta todas esas... Solo una pregunta, ¿por qué no sigo la clase en Nefertiti? No entiendo, aquí está. Lo que pasa es que se me trabó, doctora, apenas se me destrabó esta cosa. Ok, Nefertiti, me asustaste. Yo dije, no, sí, es que se me trabó.
definición. Se me congeló su imagen y tuve que apagar y prender mi internet. Pero como estaba explicando Mario, ya no lo quise interrumpir. Sale, María. ¿Qué más? Sí, y bueno, en el análisis estadístico, pues se aclara qué métodos se utilizaron para cada variable. Por ejemplo, para las cualitativas se utilizaron la prueba de chi cuadrada o el test de Fisher, y para las variables cuantitativas, la T de Student y la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, cuando era necesario. La U de Mann-Whitney, así es. Y bueno, en base a los datos que ellos obtuvieron, consideraron que existían diferencias significativas siempre y cuando el valor de P fuera inferior al 0.05, que esto equivale al 5%, si no me equivoco. Y bueno, aquí está, aclara también lo que ya dijo mi compañera, cuál es cada variable que ellos tomaron. La variable dependiente era la hospitalización por la exacerbación del EPOC, y la variable independiente era pues aquellas personas que sí recibieron la vacuna. Y bueno, también se hace esta aclaración, que no la subrayé, pero hay que tomarlo en cuenta, es que los datos que ellos obtuvieron los anotaron de dos formas, de forma cruda y otra de forma ajustada. Y bueno, aquí nos explica qué modelo utilizaron para ajustar los datos, que es el Propensity Score. Y bueno, acá más abajo ya nos habla de que los datos también se presentaron con el odds ratio, y es lo que les digo, que lo manifiestan como datos crudos y datos ajustados. Y ya, pues nos brinca los resultados, pero pues la doctora nos dijo que no es necesario leer todo, sino simplemente nos vamos a las tablas. Y bueno, esta es la primera tabla. Tabla número 1 es el análisis descriptivo de las variables de estudio en función de haber reconocido o no la vacunación antigripal. Lo que hay que destacar aquí es la información que nos dio la doctora, de que la primera tabla del artículo siempre nos va a dar los datos demográficos, o sea, las características pues generales de la población. Aquí la tabla pues tiene clasificadas las dos cortes que dijimos, era el grupo de las personas que sí están vacunadas, que en total eran 731 personas, y el grupo 2, que son las personas que no se vacunaron, que son 592. Entonces, aquí vamos a tener los datos. El primer dato va a ser la cantidad de personas, y el segundo va a ser el porcentaje de esas personas en relación al total. Por ejemplo, lo primero son los datos de filiación y demográficos, diferenciándolos por el sexo. En este caso, las personas del sexo femenino de la corte de los vacunados fueron 254. Y mejor el porcentaje, porque 200, o sea, es mejor. Sí, sí, así sí. nos damos cuenta rápidamente. ¿Cuántos eran? Sí, pacientes femeninos eran 34.8% en la corte de los vacunados y 39.5% en los no vacunados. ¿Eso fue estadísticamente significativo, doctor? No, doctora, porque el valor no es menor a 0.05. Ok. Sí. Bueno, aquí encontramos el valor de P, que era la relación de los valores y si tenía significancia. Aquí estos valores, así como ellos lo interpretaron, perdón, si el valor es menor a 0.05, es cuando sí tiene una significancia. Bueno, aquí la edad, aquí no lo manifiesta como porcentaje, pero sí como una media. Aquí se indica una A chiquita, y bueno, aquí en el pie de la tabla nos indica lo que significa la A, que es la media. Entonces, bueno, la media de edad, aquí la encontramos, que es de 75.6 años. Años. Más menos 11. Eso quiere decir el 11, más menos 11. Eso es una media. Sí, sí, doctora. Más Gracias. menos 11. Exacto. Y en la corte de los no vacunados, la edad media es de 57.1 años, más menos 18.2. Y bueno, aquí este dato sí es significativo. El valor es menor a 0.05, como lo vemos aquí.
Bueno, estos son los datos así generales. Después ya incluyeron todas las demás variables, que era si tenían el hábito tabáquico. Por ejemplo, de la cohorte de los vacunados, solamente el 8.8% si fumaban. En cambio, en la cohorte de los no vacunados, el 25.3% si fumaban. Entonces, pues aquí el valor de P que encontramos es menor al 0.001, por lo cual nos indica que sí hay significancia, y esto lo vamos a ver que de cierta manera como que repercute en los resultados, o más bien en la Entonces, ¿por qué en el interpretación que le EPOC? damos. ¿Perdón, doctora? ¿Por qué en el EPOC si no fuman? Ah, Chihuahua. ¿En serio no fuman? ¿El 91% de ellos no fuma? Ok, ¿qué más? Sí, y bueno, en los resultados se hacía aclaración de ciertos datos que encontramos en esta tabla. Por ejemplo, que del grupo de los vacunados, pues casi no fuman. O sea, esto nos indica que eh, estas personas, por así decirlo, cuidan su salud. En cambio, la otra corte ni se vacunan y pues hacen cosas negativas para la salud, que sería pues el tener el hábito tabáquico. Después encontramos los datos antropométricos, que como ya lo mencionó mi compañera Cetri, era es el peso, la talla, el índice de masa corporal, que lo encontramos aquí también, los valores. Los datos espirométricos, que ya mencionamos también, que aquí la A nos indica que es la media de los valores. ¿Los leo, doctora, o así? Nada más dinos cuál fue el significativo, cuál fue las diferencias significativas. Por ejemplo, aquí en la talla hay una diferencia que no tiene nada que ver. O sea, serían 1,62 más menos 9, 1,65 más menos 9. Pues no tienen mucho que ver. Y acá abajo, en los datos de espirometrías, a ver, ¿cuál fue significativo? El de el BEF1. Ajá. Entonces, aquí, ¿quién tiene más bajo el BEF1? La media. Estos, ¿verdad? Estos tienen más bajo el BEF1. O sea, ellos son más severos, fíjate. Y la relación entre uno y otro, la relación BEF1, es una media 75-79, ahí también hubo una diferencia significativa. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene? Ajá. Las personas que pertenecen a la corte de los vacunados representan, ahí tienen mayor riesgo de presentar exacerbaciones, claro, por los datos espirométricos. Claro, o sea, ellos están peores espirométricamente, a pesar de que no fuman. Y esto pues nos va a reflejar un dato bastante interesante ya al momento de interpretar los resultados. Pero A ver, no entonces, me voy a adelantar. Ahí abajo viene la severidad entre ambos grupos. A ver, los leves, Sí, bueno, 35. los clasifican. Fíjate, por ejemplo, ahí en los leves, perdón que te interrumpa. Ahí en los leves, ¿quién tiene más desconocidos? ¿Quién tiene más leves? El grupo de los vacunados tiene mayor personas. ¿Y quién tiene más graves? De graves tiene igual más el grupo de los vacunados. Sí, exactamente. Y eso es estadísticamente significativo. O sea, entre un grupo y otro hay diferencias significativas. Sí, aquí encontramos pues el valor de P, que es menor a 0.001, por lo cual sí tiene significancia estadística. Ok, ahora las comorbilidades. Sí, las comorbilidades también, que dijimos eran la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca y me falta... Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, exacto, estos dos. Sí. Es que dice ahí abajo. Sí, aquí abajo dice todo.
Bueno, y también aquí en los valores de la comorbilidad encontramos que el grupo de los vacunados va a tener mayor riesgo por ejemplo, aquí por la hipertensión que el grupo de los no vacunados. También en la dislipidemia, en la diabetes. Aquí el único, por ejemplo, que no, bueno, que aquí pasa lo contrario, que el grupo de los no vacunados es mayor. Pero no es significativa la diferencia, ¿no? Ajá, exacto. No. Aquí como dice este valor, es que no voy a derechito. Sí, es ese valor. Ajá, y pues no es significativo. Y también en la cirrosis, acá es mayor en el grupo de los no vacunados y pues no tiene significancia. El valor de P no es menor a 0.05. Es bien poquita la diferencia. Y bueno, ya por último encontramos... Nos interesa. ¿Quién se vacunó y quién no? Exacto. Esto es pues lo que definió por qué las personas están en este grupo o están en este. Primero, ellos tomaron en cuenta la vacunación antigripal, pero no solo de ese último año, que era el del 2011-2012, sino las campañas de vacunación anuales pasadas, por ejemplo, la del 2009 al 2010 y del 2010 al 2011. Aquí vemos pues que de ambos grupos sí se vacunaron, pero lo que definió a cuál grupo iban a pertenecer era la última, la vacuna del último año, la del 2011 a 2012. Las 731 personas de la Corte 1 son los que sí se vacunaron, por eso es el 100%, y ninguna persona del grupo 2 se vacunó, por eso están en el grupo de los no vacunados. Entonces, aquí todos estos valores tienen significancia, todos son menores al 0.05 y también se muestra la hospitalización por la EPOC agudizada, que estos ya son los resultados que ellos querían obtener, que ellos buscaban, cuántas personas se tuvieron que hospitalizar porque sus síntomas y signos de EPOC se exacerbaron. Del ¿por grupo, gripa? No. La vacuna nada más así. ¿Cuáles se agudizaron y cuáles no? ¿Me preguntó, doctora? O... No. Fue una aseveración. Okay, ellos dijeron, estos se vacunaron, estos no, estos recayeron del EPOC y estos, ¿qué tanto recayeron estos y estos? No importaba si era por cualquier causa. Exacto. Y bueno, aquí del grupo de los vacunados, solo 22 de 731, solo 22 personas tuvieron que hospitalizarse. Esto corresponde al 3.01%, que como vemos, pues es muy poquita gente. En cambio, en el grupo de los no vacunados, de 592 que eran en total en ese grupo, 53 personas tuvieron que hospitalizarse y esto corresponde al 8.95%. Entonces aquí si comparamos un 3% con un 9%, así redondeando los valores, pues es bastante la diferencia y por lo tanto sí tenemos una significancia estadística. Y bueno, pasamos a la siguiente tabla. La tabla número 2 nos muestra el riesgo de hospitalización de la EPOC agudizada en pacientes con EPOC según la gravedad que presentan. Y este estudio se realizó en el área básica de salud de Mollerussa, Lleida, que es un lugar en España. Bueno, aquí los tienen clasificados en base a la gravedad del EPOC. La hospitalización por EPOC agudizada, el número de personas y el porcentaje, entre paréntesis, y aquí ya sacaron el odds ratio. Aquí, no sé si alcancen a ver, está bastante chiquito. Este odds ratio tiene una C chiquita, que esto nada más nos indica que es el odds ratio cruda, y en cambio acá de este lado tiene una A, que significa que es la odds ratio ajustada. Y pues especifica que el índice de confianza fue del 95% y estos son los valores que ellos encontraron. Por ejemplo, de las personas clasificadas que tenían EPOC leve, la hospitalización
fue de 56 sobre 1.099. El porcentaje es el 5.1. Entonces ellos cuando ya interpretan estos datos nos dan este valor del odds ratio. Y aquí entra lo que nosotros habíamos implementado en otros artículos, de que si el valor era menor que la unidad, nos indicaba que había cierto grado de protección, y cuando sobrepasaba la unidad nos guiaba que significaba un riesgo. Entonces, bueno, aquí el valor que ellos encontraron en el odds ratio crudo fue de 0.156 a 0.834. Como vemos, no llega a la unidad. En los pacientes... Entonces, ¿qué te hace la ley? Te protege. Sí. Te protege de una hospitalización. Sí, cierto. Sí, de cierta manera. Es que sí, los datos que ellos encontraron era que la vacuna te protegía entre mayor fuera tu intensidad del EPOC. Es que eso no puede. ¿Y luego? Sí, bueno, fue algo que ellos, así como tal lo dicen en los resultados. A mí se me hizo bastante raro que dedujeran eso, pero bueno. De los pacientes o de los individuos, más bien, que su gravedad de EPOC corresponde a moderada, fueron el 6.5% los que se hospitalizaron, y el odds ratio crudo que ellos encontraron se encuentra de 0.100. Aquí en el odds ratio ajustada, también pues el valor pasa de la unidad. En los individuos cuya gravedad de EPOC corresponde a grave, los que se hospitalizaron fueron el 8.1%, y los valores de odds ratio que ellos encontraron crudos fueron de 0.175 a 1.977. Aquí como vemos, no pues, le salió nada. Aquí como vemos, pues este valor es menos de la unidad, pero es mayor de la unidad. Por lo tanto, pues no implica ni protección ni riesgo, ni pues tampoco en el odds ratio ajustado. Aquí en los individuos cuya gravedad de EPOC corresponde a muy grave, los que se hospitalizaron fueron el 13%, y en el odds ratio crudo, pues aquí encontraron pues que el valor era de la unidad, tanto en el odds ratio crudo como en el odds ratio ajustado. ¿Eso qué quiere decir, Israel? Si tú unidad, tienes uno. No recuerdo, doctora, la verdad. No quiere decir nada. No. Exacto. Como estos. O sea, quiere decir que no tiene ni riesgo ni protección. A ver, entonces, la siguiente tabla. Sí, doctor. Y bueno, aquí la tabla 3 nos muestra los pacientes hospitalizados en ambas cortes y cuál fue la efectividad también cruda y ajustada de la vacuna para evitar la hospitalización. Y pues esto también se hizo en el área básica de salud de Mollerussa, Lleida, España. Entonces aquí ellos primero separan la corte de los vacunados, que sí se pusieron la vacuna antigripal, y el grupo de los no vacunados, que no se pusieron la vacuna antigripal en el último año. Y pues ellos hicieron una discriminación con una curva de roca. bajo la curva, algo así se mencionó. Con una curva de roca, ajá, así se llama. ¿Y luego? Sí, y bueno, aquí nos muestra la hospitalización obviamente por EPOC agudizada, el número de personas y el porcentaje entre paréntesis. Entonces aquí encontramos que de la corte de los vacunados, el 3.01% se hospitalizó, y el 8.95% de los no vacunados se hospitalizó, que fue los datos que ya habían referido en otra tabla, lo cual nos decía pues que de los no vacunados se hospitalizaron más. Aquí ya nos indica algo. Sin embargo, lo que realmente nos va a indicar que tiene significancia va a ser el odds ratio. Aquí nos muestra el odds ratio crudo y el odds ratio ajustado, y la efectividad que ellos calcularon en porcentaje
Y aquí nos muestra la letrita A, que es cómo calcularon ellos la efectividad, que básicamente es la unidad menos el odds ratio y lo multiplicaron por 100. Entonces, por ejemplo, si aquí ellos obtuvieron este valor, a 1 le restamos 0.316 y nos da 0.684 y eso lo multiplicamos por 100 y es la efectividad que ellos nos pusieron aquí en esa tablita. Es la efectividad cruda y de este lado la efectividad ajustada. Entonces aquí, como vemos en la corte de los vacunados, la efectividad no llega a la unidad. Aquí es de 0.190 a 0.525 y en la ajustada es de 0.052 a 0.165 en el odds ratio. Y la efectividad se estimó la cruda en 68.4 y en la efectividad ajustada en 90.8. En cambio, aquí vemos que los individuos pertenecientes a la corte de los no vacunados, pues sus valores no fueron pues significativos, obtuvieron la unidad en todos. Por lo tanto, no tiene ninguna efectividad. Uh-huh. Y bueno, lo de la curva de ROC. Pero es que no tuvieron ninguna efectividad, pues ¿por qué no los vacunaron? Uh-huh. ¿Contra quién lo están comparando? Pues deberían de comparar uno con otro, no así, no así. ¿No? ¿O tú cómo crees, Israel? Sí, doctora, la verdad esa tabla fue la que más me sacó de onda. Por ejemplo, yo con simplemente ver estos valores puedo pues llegar a la idea de que la vacuna sí funciona, pero el momento de que ellos quieren sacar la efectividad. Lo que pasa es que estos datos de abajo ya te los habían dado arriba, Israel. Uh-huh, ellos sí. Ya los habían cruzado. O sea, esta tablita nada más era, o sea, no debieron de haber puesto los de abajo, solamente nos debieron de haber puesto en el texto lo de arriba. No tendría por qué haber hecho esta tabla porque esa tabla efectivamente te saca de onda. Sí. Pues, o sea, te ponen los vacunados y te dicen, ay, es muy efectiva. Y luego te ponen los no vacunados y dices, sí, luego contra quién lo compararon si no los vacunaron, ¿no? O sea, es algo extraño. O sea, por eso te ponen 1, 1, 1, pues así, pues no hubo ninguna efectividad. Uh-huh. Y, sí, y luego las curvas ROC, a ver, explícame eso de las curvas ROC que sacaron. Bueno, voy a leer los datos que obtuvieron porque la interpretación no la conozco. En la discriminación, ellos encontraron un odds ratio crudo de 0.637, específicamente con valores del 0.075 al 0.7 en el crudo, y en el ajustado fue de 0.750 a 0.857. Ok, está bien. Yo tampoco les salí bien a las curvas. A ver, ¿qué concluyeron ellos? Sí, bueno, aquí lo que ellos concluyeron está subrayado, lo más importante. Primero, pues esa es una discusión, eso no es una conclusión. A ver. Hasta abajo está la conclusión. Sí, bueno, aquí hay otra tabla. ¿Leo la tabla primero o...? A ver, sube la tabla. Esta es la tabla 3, ya vimos, y esta es la otra. Sí. Ahí está. Tabla 4. Efectividad cruda y ajustada de la vacuna antigripal para evitar la hospitalización en pacientes con EPOC según la gravedad y pues en el área básica de salud de Mollerussa. A ver, estos son efectividad cruda, ORs. Este ya lo habían dado, ¿no? Esta es referente a la tabla 2, doctora. Sí, es algo así. A ver, bájala un poquito. A ver, ¿qué concluyeron? Ya nos habían dado estos datos, sí, claro, ya pero los no habían sacado la efectividad en base a qué tan grave fueran el EPOC. Me imagino que por eso la agregan. A ver, bájalo. Sí. Ah, ok. ¿Qué concluyeron? A ver, sí. Échatelo, Israel. Bueno, en conclusión, los resultados del estudio que se presenta y la evidencia que hay disponible
señalan que la efectividad de la vacunación antigripal para evitar el ingreso por agudización del EPOC es heterogénea y varía en función de las series, pero se constata que se asocia a una disminución notable del riesgo de ingreso hospitalario por exacerbación. Los pacientes con mayor comorbilidad asociada de lo que ya mencionamos, de la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, etcétera, suelen presentar una mejor tasa de vacunación. Por el contrario, los pacientes fumadores, que eran, bueno, los encontrábamos en su mayoría en el grupo de los no vacunados, pues se vacunaban menos. Y ya. Y ya, exacto. Y pues bueno, estos fueron los resultados que ellos obtuvieron y pues nada más lo que concluyeron y nos indica nada más que pues esto es un valor bastante como negativo porque pues desde el principio ellos explicaron por qué hicieron ese estudio, porque la mayoría de la gente en algunos de los países como España, Estados Unidos y Reino Unido no se vacunaban. Entonces, fíjate, aquí dice limitaciones. Se han incluido estudios en el estudio de pacientes que tenían codificado el diagnóstico de POC, pero eso es un sesgo. Sí. O sea, eso ya lo dije, yo lo comenté, pero ellos lo dicen ahí como para que no digamos nada. O sea, nomás ellos decían, pues este tiene POC porque ahí en el expediente dice que tiene POC, pero yo no le hice el diagnóstico. Ok, eso está bien. Y luego aquí dice que pues, ahora, a ver, Michelle, tú pues es que eres la que sales aquí. ¿Qué opinas del estudio? Pues que no sacaron nada. O sea, realmente lo que dicen sus conclusiones es que te vacunes o no te vacunes, tienes el mismo riesgo de hospitalización por EPOC. O sea, como si la vacuna no funcionara. A ver, para empezar, están estudiando así como que no tiene nada que ver lo suizo con lo postizo. Pues, ¿qué tiene que ver que haya exacerbaciones con la vacunación? O sea, idealmente deberían de haber dicho, a ver, se exacerban porque les da o porque no les da gripa. O sea, esta exacerbación de POC, ¿por qué fue? O sea, nunca dijeron el diagnóstico de las exacerbaciones. Por lo tanto, pues, o sea, yo esperaría ver como que, pues, estos pacientes que tuvieron una exacerbación fueron por cuadros gripales. A diferencia de los otros que también fueron cuadros gripales. Digo, a todos les da gripa, a los vacunados y a los no vacunados. Pero no me queda claro cuál fue su pensamiento. A ver, si no fue por gripa, ¿qué tiene que ver la vacunación? ¿Cómo los protege? ¿Sí me explicó? Entonces, si no fue por gripa, ¿de qué manera los protege la vacuna? Entonces, no le encuentro como que la relación entre una cosa y otra. Si, por ejemplo, ellos hubieran dicho, a ver, estudio de corte, o no sé, relacionado con recaídas por cuadros gripales en pacientes con EPOC, voy, lo compro. Pero si no, pues no, ¿cómo lo vas a comprar esto? Si ni siquiera te dice por qué están recayendo. O sea, yo entiendo que no tienen dinero para hacerles a todos una PCR para ver si tienen gripa.
¿verdad? Pero de menos pues, algo, o sea, no sé, síntomas, algo que les diga, o sospechas, o un cuadro X, pero solo por no recaer, no creo. No creo. A ver, ¿qué le faltó a este estudio, chicos? A ver, Carlos, Reina, ¿qué le faltó? Yo creo que orientarlo un poquito mejor, o sea, porque buscaban como que concientizar a la gente, creo, pero realmente no hubo buenos, o sea, como que significados con las comparaciones. A ver, fíjate bien, pon la segunda tabla, doctor. Tabla 2, ok. Aquí donde dice leve, moderada y severa, por ejemplo, aquí. No los separan con vacunados y no vacunados, o sea, los ponen todos juntos. Entonces, es algo así como que, chis, y luego, ¿y aquí qué onda, no? ¿Por qué los ponen todos juntos? Eso me causa conflicto. O sea, desde la primera tabla, la verdad es que estuvo bastante bien descrita. Pero esta segunda tabla yo dije, bueno, ¿y dónde están los vacunados y los no vacunados? ¿No? Entonces aquí dicen, no, pues es que lo que pasa es que nosotros quisimos ver si por la severidad, ¿no? Si eran leves, moderados o severos. Bueno, voy de acuerdo, pero no le salió nada. Entonces, pues bueno, ahí no, estoy de acuerdo, como que no le salió nada, pues no concluyeron nada. Porque yo dije, ahorita las conclusiones van a decir que los más severos también, que sé que, y no es verdad, no le salió nada. O sea, esto no es significativo. A ver, bájala, y luego ya los dividen en vacunados y no vacunados. Y luego dicen, sí, los que se vacunan tienen menos riesgo de hospitalización. Pues sí, porque pues los estás comparando contra quién, o sea, no los comparas nomás contra ellos. Y pues no, si tú tienes dos grupos, pues tienes que comparar con el otro grupo, no los compara con el otro grupo. En ningún momento lo comparan. Miren, los de arriba los comparan con los de arriba y los de abajo los comparan con los de abajo, pero nunca comparan los de abajo con los de arriba en esta tabla. Y luego en la que sigue, pasa la que sigue, doctor, que es leve, moderada y severa, que piensa que ya nos ponen un montón de numeritos y dices tú, ¿y luego? ¿Aquí qué onda, verdad? O sea, otra vez nos ponen lo mismo, pero pues, o sea, no les sale nada, en la severidad no les sale nada y no ponen si están vacunados, si no están vacunados tampoco, que es el objetivo de ellos, ver, o sea, comparar un grupo de vacunados contra un grupo de no vacunados y no los comparan. Más que en la primera tabla los comparan, en las siguientes tablas no las comparan. Entonces, pues bueno. Está bien. Muy bien. ¿Qué más? Doctor, tus conclusiones, las tuyas. Estas son las del autor. Las tuyas. ¿Qué concluiste de este artículo? A ver, ¿tú los vacunas o no los vacunas? Porque pues parece, o sea, básicamente por lo que yo lo leo es, ¿los vacuno o no los vacuno? Bueno, mi conclusión. Tu conclusión. O sea, porque opinión. Tú como médico, tú tienes un objetivo para leer este artículo. Y el objetivo para leer este artículo es, a ver, yo quiero saber si a mis cepoquientos los voy a vacunar o no los voy a vacunar. Básicamente esa es la pregunta de investigación tuya, no del autor. La tuya es, a ver, yo quiero saber si los vacuno o los vacuno y qué tanto se protegen. ¿Los vacunas o no los vacunas? Yo sí los vacuno. Ok. Porque me agradó este artículo. Bueno, me agradó y me desagradó. Me agradó porque sí nos muestra datos bastante interesantes. Por ejemplo, que el grupo de los vacunados, a pesar de tener un riesgo por comorbilidad mayor que los no vacunados, fueron los que menos
hospitalizaciones tuvieron. Sin embargo, creo que al artículo le falta, como dijo mi compañero Carlos, guiarlo más o hacer más énfasis en las comparaciones, ya que la información que nos están dando en todas las tablas es como si estuvieran jugando a comparar cosas que no nos importan. Como si dicen, pues primero comparamos A con B, y luego B con A, y luego B con C, y luego C con A. O sea, no nos indica nada más que la tabla 1. La tabla 1 sí me gustó bastante. Y por esta tabla 1 es que yo saco mis conclusiones de que la vacunación sí protege, aún existiendo mayor riesgo por la comorbilidad. Y creo que ya es todo. No sé si mi compañera Cetri quiera... además de la severidad, porque ahí desde ahí te dice la severidad. O sea, desde la tabla 1 te dice la severidad. Yo veo redundante las siguientes tablas que aparte no tienen nada que ver porque no comparan nada con nada. Porque en la tabla 1 te dice todos los datos. O sea, no necesitarías la tabla 2. Para su objetivo de ellos, con la tabla 1 hubiera sido suficiente. Las demás tablas redundan. Y aparte nos hacen que nos enojemos, pues, porque no están haciendo nada. Entonces, con esta primera tabla era suficiente. Hasta aquí íbamos bastante bien, la verdad. Y mira, por ejemplo, aquí dice, a ver, los vacunados y los no vacunados. Y aquí dice, aquí hay una diferencia significativa entre los que sí se hospitalizan y los que no, entre uno y otro. Y ya, eso es todo. Ahí respondieran su pregunta. ¿Para qué nos hacen leer todo lo demás? Desde el principio ya la respondieron. Claro que se pone en tela de juicio otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es que descubrieron esto? Este tipo de cosas, pues, o sea, la exacerbación fue secundaria a gripa, a un cuadro gripal, etcétera. O sea, sí me queda mucho la duda, pero dicen, bueno, nosotros nomás nos preguntábamos quién sí se enfermaba y quién no, y si los vacunaron o no, y ahí está la respuesta, ¿no? Esa es su pregunta de investigación. Todo lo demás yo creo que sí redunda un poco en lo demás. Pero pues bueno, sale. Okay. ¿Puedes salirte de tu pantalla, doctor? No sé si mi compañera Cetri tenga también un comentario sobre el artículo. Sí. Porque no la dejé hablar en toda la expo. La doctora no quiso hablar tampoco. A ver, entonces, si quieres salirte de la presentación. A ver, entonces somos 15, ¿verdad? ¿Somos 15? ¿Son ustedes 14? No, tiene que ser 16 porque somos 15 nosotros, doctor. Ok. Aquí hay una chica que le encargué que llevara la lista. ¿A quién era? A mi doctora, sí la hice y no se la mandé, dije se la mandé. No me la mandes, Ana, Lilia. O sea, necesito que tú nombres la lista y ok. la lleves. Ok, o muy sea, bien. que tú le pongas quién faltó, porque para yo de menos este semestre sí conocerlos, de menos la cara, porque ni los conozco de plano. A ver, entonces, oiga, ¿puedes ir nombrándolos? Discúlpeme, le quería preguntar. Vi que había subido una actividad a Classroom. Las actividades de los viernes, las actividades de los viernes son para la gente que presenta el artículo. Entonces, por ejemplo, ahí dice artículo, diapositivas. Si ese día, y esa semana te tocó artículo, subes el artículo. Y si esa semana te tocó diapositivas, sube las diapositivas. Por favor, es muy importante que pongan los nombres de los que lo hicieron, ¿ok? Los nombres, porque de otra manera no voy a saber. ¿Sí? ¿Quién subió la tarea? Entonces, todos los viernes les voy a estar dejando las tareas, entonces ustedes saben cuándo las suben. Entonces, el lunes, el martes, entonces, la tarea va a estar para el viernes. Todos los viernes ustedes suben sus tareas de quién les tocó. Y las tareas anteriores, las que han hecho, también hay que subirlas, por favor. Ya le había dicho yo a su compañera. Muy bien, Adalina. Va. Nombre listo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, Campos Medina David Alejandro. Presente. Chavarría Arriaga Cetri Nefertari. Presente.
Si quieren nada más el pronombre, porque de por sí me es complicado. A ver, el pronombre. Sí, Ángel David. Aquí. Presente. Felipe Jesús. Presente. Gloria del Carmen. Doctora, ahorita, problemas. sí, ahorita estaba en la reunión y la sacó el internet y de hecho sigue de exponer. Ok. ¿Quién más? Bueno, yo, Ana Lilia. Karen Anaí. Presente. Juan José. Presente. Mario Israel. Presente. Salma Michelle. Aquí. Daniela Alexa. Doctora, sobre Daniela, ahorita la clase anterior sí estaba, de la clase antes de la suya, pero después de esa, o sea, de hecho en su colonia tronó un transformador y se le fue el internet y como que no tuvo otra opción. ¿Qué más en la lista? O sea, Laura igual ponle falta, porque para saber quién sí viene y quién no, ¿ok? Laura Jimena. Presente. José Carlos. Presente. Michelle. Presente. Y Carlos Raúl. Presente. Ok. Vamos a dar unos 5 minutos. Comuníquense con su compañera porque es la que sigue. Ajá. 5 minutos y ahorita regresamos a la clase, ¿ok? Muy bien, chicos. Sí, doctora. Metaanálisis. Pues mi equipo está conformado por Ángel David Cueto Aguilar y su servidora Gloria del Carmen González Astorga. Bueno, ¿por qué razón se empezaron a utilizar las revisiones sistemáticas? Esto fue debido a que hubieron autores que consideraron que los productos de investigación crecían exponencialmente y también en numerosas ocasiones. Entonces, estos tenían una respuesta no acorde con otros estudios de similares características, de tal forma que pues, el lector quedaba con dudas acerca de cómo podría utilizarlos en su práctica profesional. Entonces, no solamente había mucha información, sino que también los resultados entre estudios similares pues, eran discordantes. Entonces, se empezaron a utilizar las revisiones sistemáticas. Estas son investigaciones científicas en las que la unidad de análisis son los estudios originales primarios y a partir de los cuales se pretende contestar una pregunta de investigación que fue ya claramente formulada mediante un proceso sistemático y explícito. Se dice que estas son la fuente más viable para informar la toma de decisiones médicas y se les considera una investigación secundaria, ya que es una investigación sobre lo investigado. Sin embargo, tiene que ser considerada como una investigación original, ya que claramente pues, utiliza el método científico para la resolución de una duda planteada. Las revisiones sistemáticas, forma metódica, toda la evidencia disponible con ciertos criterios de elegibilidad que ya han sido establecidos con el objetivo pues, de responder esta pregunta específica y pues, de esa manera minimizar los sesgos al momento de elegir el estudio primario. Bueno, desde un punto de vista formal, las revisiones sistemáticas sintetizan los resultados de investigaciones primarias mediante estrategias que limitan el sesgo y el error aleatorio. Estas estrategias incluyen la búsqueda sistemática y exhaustiva de todos los artículos que sean potencialmente relevantes para nuestra revisión. Después, la selección mediante criterios explícitos y reproducibles de artículos que después van a ser incluidos en la revisión y la descripción del diseño y la ejecución de los estudios originales, así como la síntesis de los datos obtenidos y la interpretación finalmente de los resultados. Bueno, vamos a tener dos tipos de revisiones sistemáticas. Aunque la revisión sistemática pues, sea una herramienta de síntesis de información, no siempre va a ser posible presentar de forma resumida los resultados de los estudios primarios. Y, por ejemplo, cuando los resultados no se combinan estadísticamente, la revisión sistemática se denomina como cualitativa, que pues aquí, como ya mencioné, se presenta la evidencia en forma descriptiva y aquí no hay un análisis
estadístico, que es lo contrario a las revisiones sistemáticas cuantitativas o también llamadas metaanálisis, que estas pues utilizan métodos estadísticos para combinar los resultados de 2 o de más estudios. No debemos de confundir la revisión sistemática con un metaanálisis, ya que la revisión sistemática pues siempre es posible, mientras que un metaanálisis solamente va a ser posible con ciertas condiciones y pues es fundamental también entender que podemos hacer revisiones sistemáticas sin un metaanálisis, pero no podemos hacer un metaanálisis sin una revisión sistemática. En el caso de que haya condiciones para realizar un metaanálisis, este va a aportar información muy útil y manejable para facilitar la comprensión acerca del efecto de un tratamiento o de una intervención. Bueno, otro tipo de revisiones que tenemos son las narrativas, pero estas no siguen un proceso sistemático y por lo tanto no se les puede considerar como un proceso formal de investigación, sino que simplemente son formatos de literatura científica basados más que nada pues en una opinión que generalmente es un experto en el tema. Y pues este tipo de revisión presenta más que nada datos epidemiológicos, etiológicos, diagnósticos, etcétera. Entonces, pues, no es como tal un proceso sistemático, al contrario de la revisión sistemática, que pues si podemos ver en esta tabla, sus características es que la pregunta de interés tiene que ser una pregunta estructurada y un problema clínico bien delimitado, la búsqueda de artículos tiene que ser bien estructurada y explícita. La selección de estos mismos artículos tiene que ser a partir de criterios explícitos que se apliquen a todos los artículos y la evaluación de la calidad de la información es estructurada y explícita. También la síntesis se hace mediante resumen cualitativo y cuantitativo y pues, normalmente están basadas en la evidencia. Bueno, las etapas de una revisión sistemática. De estos estudios, cuáles son relevantes. Disculpe, me estoy trabando porque me sale que mi conexión es inestable. Sí, te estabas trabando. Bueno, si no se me entendió algo, me dicen para repetirlo. Otro punto importante de las revisiones sistemáticas es la extracción de datos de estos estudios primarios. Después se hace un análisis y una presentación de los resultados y como tal al final se interpretan los resultados. Bueno, la pregunta clínica de interés. Este es el primer paso y tiene que ser una pregunta pues formulada de forma correcta y tiene que ser explícita y estructurada y debe de incluir una población específica y un contexto. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí, la población específica serían los pacientes mayores de 75 años y su contexto son pacientes con infarto agudo pues, del miocardio. También tenemos que tener una exposición de interés, esto ya sea un factor de riesgo, un factor pronóstico, una intervención o tratamiento o un test diagnóstico y también es habitual definir aquí una exposición control. Por ejemplo, aquí nuestra intervención sería la angioplastia primaria y nuestro control la fibrinólisis. Y por último, un evento de interés, que en este caso pues nos interesa saber la mortalidad que tiene pues el infarto al miocardio. Puede ser una mortalidad total, una mortalidad cardiovascular, si hay nuevos ingresos por alguna otra enfermedad coronaria, etc. Entonces nuestra pregunta va a quedar formulada de la siguiente forma. La angioplastia primaria es más eficaz que la fibrinólisis en pacientes mayores de 75 años para reducir la mortalidad y el infarto al miocardio. Como podemos ver, incluye población específica, el contexto, la exposición de interés y el evento de interés. Ya una vez que definimos y delimitamos la pregunta, se nos va a hacer más fácil establecer los criterios de inclusión o de exclusión
del artículo que vayamos a tomar en cuenta en la revisión. Pero si esta pregunta pues está mal delimitada, vamos a tomar decisiones confusas acerca de los estudios y pues estos no van a ser tan relevantes y no van a darnos pues por lo tanto una respuesta importante. Bueno, como ya mencioné, esta tiene que ser clínicamente relevante. Esta no debe de ser poco específica, ya que pues una pregunta poco específica pues es de poca ayuda al clínico. Estas preguntas deben de tomar en cuenta elementos de la exposición o de los pacientes que evento de interés. Estas preguntas no deben de tener criterios de inclusión demasiado específicos, ya que esto limita la aplicabilidad de los resultados, y estas preguntas no deben de tener criterios de inclusión demasiado amplios, ni tampoco deben de ser poco restrictivas. Bueno, no deben de ser tan restrictivas, más bien. Es importante también en esta fase de la pregunta decidir qué diseños de estudio vamos a considerar para su inclusión en nuestra revisión. Esto va a depender pues del tipo de cuestión que se intente abordar. Por ejemplo, tenemos que revisar si vamos a evaluar la eficacia de una intervención o si vamos a evaluar la confiabilidad y la seguridad de una prueba, etcétera. Bueno, la localización y selección de los estudios relevantes en relación con la pregunta de interés. Aquí es importante tomar en cuenta diversos componentes, como lo es la identificación de artículos potenciales. Aquí se decide sobre la restricción en relación con el idioma de publicación. Se decide la fuente de obtención del artículo, la obtención de... Y también es importante la selección de los artículos potenciales. Y aquí vamos a aplicar criterios de inclusión y exclusión, tanto a los como a los resúmenes. La selección de los artículos potenciales, a partir de que revisamos ya los... Creo que ya se le fue el internet a la doctora. ¿Ya estás aquí, Gloria? Sí. Bueno, la anterior no se te entendió nada. ¿La puedes volver a explicar, por favor? Sobre todo la siguiente, la sección 2, selección de artículos potenciales. Ok. Bueno, también la etapa de elegir los estudios relevantes, pues va a incluir la selección de artículos potenciales. Aquí vamos a aplicar ya como tal los criterios de inclusión y de exclusión, tanto a los títulos como al resumen de los obtenidos. Aquí también esta obtención tenemos como tal aplicar los criterios y evaluar la concordancia en la selección de los estudios. Bueno, la identificación de los artículos potenciales. Aquí, como ya mencionaba, hay que tomar dos decisiones en este punto. Una decisión en relación con la restricción o no del idioma de publicación, que pues lo más frecuente es incluir publicaciones únicamente en inglés o en el idioma nativo del autor. Y también hay que tomar una decisión respecto a la inclusión o exclusión de estudios no publicados en revistas médicas, que pues aquí se incluye solamente estudios publicados, pues como su nombre lo dice, en revistas médicas. Aquí podría causarse un sesgo de publicación que esto da lugar a que va a ser más probable que la revisión sistemática que excluyen estudios no publicados
sobreestimen la relación entre una exposición y un evento de interés. Bueno, pues hay diversos lugares en los que podemos buscar un artículo primario, ya sea bases de datos electrónicas, bases de datos no indexadas. Podemos hacer una búsqueda manual en sumarios de revistas, actas, sumarios de reuniones científicas y de libros, listas de referencias y citaciones, registros de estudios en curso, o también ponernos en contacto con compañías farmacéuticas o con colegas expertos en el tema de interés. Pues evidentemente la estrategia que más se utiliza es la de búsqueda en bases de datos electrónicas. Sin embargo, pues no es una estrategia simple, ya que hay muchas revistas que están incluidas en una base de datos específica y que no se pueden, bueno, que no se consideran en todas, que nada más están incluidas en una sola. También la identificación de potenciales artículos. Ok, muy bien, chicos. A ver, A partir de los títulos y los resúmenes que identificamos. Está bien, doctora, ya te falta poquito. Yo creo que lo podemos dejar para la siguiente clase, porque se te está trabando mucho tu internet y de verdad no entiendo lo que estás diciendo en muchas ocasiones. Yo creo que sí, tampoco tus compañeros sí se distraen. Entonces, vamos a dejarlo para la próxima vez. Asegúrense de tener un buen internet. Y pues bueno, ¿sale?